Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Qué bueno que nos damos cita. ¿Me oyen bien allá atrás, hermanos? ¿Se oye bien allá atrás? Gracias a Dios. Bueno, qué gusto darnos cita en esta mañana en la que de forma especial estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo por la vida de nuestras mamás. La semana pasada, que fue el 10 de mayo, el día en el que oficialmente en México se hace la celebración del Día de la Mamá, pues decidimos en la congregación no hacer nada especial, dando tiempo y oportunidad para que las familias celebraran a sus mamás en privado, en familia, ¿verdad? En corto. Y hoy, bueno, lo agendamos precisamente para no dejar pasar, no pasar por alto esta celebración importante. Creo que es una de las más importantes que podemos tener en el año, porque pues no hay duda de que el amor de una madre por sus hijos probablemente es el amor más semejante que en esta tierra tenemos del amor de Dios por la humanidad. Creo que difícilmente encontraremos una manifestación de amor sacrificial, una entrega abnegada, tan vehemente, tan clara como el amor y la entrega de una mamá por sus hijos y por su familia en general. Entonces, pues por eso yo también comentaba la semana pasada, no solamente es un tema de consumismo y de mercadotecnia, que evidentemente sabemos que así es, pero qué mejor forma de gastar el dinero sino haciéndolo, adquiriendo un presente, algo que nos permita mostrarle a nuestras mamás ese reconocimiento, ese amor, esa gratitud que tenemos por esos años, hermanos, de esa entrega, ese esfuerzo, esa abnegación por nosotros. Qué bueno que podamos honrar a nuestras madres también con nuestros bienes materiales, con nuestros bienes económicos. No solamente es una actitud de gratitud natural que tendrá que emerger de un corazón que es sensible a la labor de una madre, sino que igualmente es un mandato bíblico, porque la Escritura dice que los hijos tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestras madres, y la palabra honra, hermanos, en el original significa tasa económica de valor. Entonces, cuando un niño, pues evidentemente por su edad no tiene capacidad productiva en lo económico, pues entendemos que su honra es a través de una buena actitud, una actitud honorable de obediencia hacia sus padres. Pero cuando comenzamos a generar ingresos ya en la etapa de la juventud o a veces desde la adolescencia, los hijos tendríamos que habituarnos a poner siempre en el renglón de nuestras prioridades, en los renglones de nuestro presupuesto, la forma económica de honrar a nuestras mamás y también a nuestros papás. El primer mandamiento con promesa que Dios establece en la Escritura es este: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de largos días. Entonces, una vida productiva, una vida próspera, una vida larga está vinculada directamente con nivel de honra, respeto, amor y sostenimiento que nosotros responsablemente demos a nuestros papás. Así que si tú ya gastaste en el regalo de tu mamá, bueno, no te sientas como un títere del engranaje del consumismo. No, tú lo estás haciendo obedeciendo a un mandato bíblico y también por gratitud, porque ellas son dignas de nuestro reconocimiento, admiración, amor y gratitud. Entonces, en esta mañana tenemos un tema especial para las mamás y lo he titulado Una madre que creyó en medio de la necesidad. Una madre que creyó en medio de la necesidad. Y está basada en Primera de Reyes 17, del 8 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 16. Dice la Escritura así: Vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿A quién le está hablando Dios? Al profeta Elías, ¿verdad? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda. ¿Una mujer qué? Viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondiendo dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja,
y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por el tiempo especial que nos regalas para bendecirte, glorificarte y agradecerte de forma especial en esta mañana por la poderosa obra de transformación que has hecho en nuestras vidas en el poder del Evangelio, tu muerte y tu resurrección por nuestra regeneración para la eternidad a tu lado. Pero también especialmente, Señor, porque una evidencia de tu amor y cuidado por nuestras vidas son las madres que nos has asignado. En ningún sentido podemos esperar que sean perfectas, pero hemos la mayoría de nosotros sido el depósito de un amor tan parecido al tuyo a través de ellas, que lo único que podemos decirte es gracias. Gracias por la madre que nos has dado, Señor. Queremos honrarte a través de ellas el día de hoy y que tu palabra penetre profundo en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vivimos en una época, hermanos, en la que muchas madres llevan cargas silenciosas. Algunas enfrentan problemas económicos, otras viven agotadas emocionalmente. Muchas mamás sostienen el hogar prácticamente solas. Algunas aman al Señor, pero no tienen el respaldo espiritual de un esposo comprometido con la vida de fe. Otras luchan con sentimientos de soledad, falta de reconocimiento, frustración o temor por el futuro de sus hijos. Y la Escritura muestra repetidamente que Dios no es indiferente al sufrimiento de la mujer que persevera en medio de la dificultad, y menos cuando esta mujer es una mamá. La historia de la viuda de Sarepta de Sidón es una evidencia muy fuerte, muy poderosa de esta verdad. En medio de una sequía devastadora, Dios dirige al profeta Elías hacia esta mujer extranjera. Era una mujer pobre, era una mujer viuda. Y en algún sentido esto Dios lo propicia para poder mostrar que su gracia y que su provisión alcanzan incluso a quienes humanamente parecen olvidados, aquellos que humanamente han experimentado segregación y olvido. Esa historia no trata solamente acerca de la necesidad material, que finalmente, de acuerdo al texto, como leímos, fue resuelta milagrosamente, sino que también trata acerca de una mujer que aprendió a obedecer y confiar cuando parecía que ya no quedaba nada al frente, cuando toda expectativa literalmente había caído a tierra. Entonces, en ella encontramos el relato de muchas madres cristianas que, aún cansadas, heridas, continúan caminando fielmente delante de Dios. Esta viuda de Sarepta, hermanos, creo que es un tipo, es una tipología, es una evidencia, una especie de botón muestra de una enorme cantidad de madres que han tomado la firme determinación de que en medio de las diferentes ausencias o circunstancias de necesidad aparentemente no resueltas y apremiantes, han decidido poner su confianza enteramente en el Señor, en el cuidado de Dios y en la provisión del Señor. El contexto de la historia lo encontramos en Primera de Reyes 17 y nos narra un episodio muy oscuro, hermanos, de la historia de Israel. El pueblo se encontraba bajo el reinado de Acab, históricamente el peor rey de la nación, casado con una mujer extranjera que además era aficionada de las artes ocultas, una mujer que se había empoderado literalmente de la mente, el alma y el corazón del rey Acab, y literalmente lo trataba como un títere. Por lo tanto, quien se encontraba a la cabeza prácticamente del reinado de Israel era esta mujer llamada Jezabel. Y entonces tenemos una de las etapas espirituales más decadentes de la nación. La idolatría, por supuesto, pues había contaminado al pueblo, y como juicio de Dios, el Señor había cerrado los cielos y envió una gran sequía. En consecuencia,
pues obviamente el pueblo se encontraba sin cultivo, sin productividad de la tierra, sin agua para los rebaños, sin agua para las manadas, y el hambre se había extendido por toda la región. Vamos allá a Primera de Reyes 17 y vamos a leer a partir del versículo 1 y vamos a ver el contexto escritural. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces es este escenario, hermanos, donde aparece en escena la viuda de Sarepta de Sidón. Esta mujer no era una mujer israelita, provenía de Sidón, un territorio fenicio vinculado precisamente a Jezabel. Humanamente hablando, podemos decir que esta mujer parecía estar completamente lejos de cualquier oportunidad de ser bendecida por Dios. Ella se encontraba fuera literalmente del pacto que Dios había celebrado con la nación santa. Sin embargo, Dios la escoge para manifestar de manera muy particular y fehaciente su poder. Cuando Elías la encuentra, ella se encuentra recogiendo leña para preparar la última comida que podía elaborar con la poca harina que le quedaba en la vasija y el poco aceite que tenía en resguardo, para comerlo ella y su hijo. Sus palabras, hermanos, son profundamente conmovedoras. En el versículo 12 dice así: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comiéramos, y después nos dejaremos morir. Entonces, la escena nos describe en sí misma la profunda necesidad, la condición extrema de necesidad que se estaba registrando en la tierra. La Biblia nunca, hermanos, minimiza el peso de las necesidades materiales. La pobreza, el hambre y la incertidumbre económica son realidades dolorosas a las que la sociedad, en esta condición caída, convulsa y distanciada de Dios, inequívocamente en consecuencia muchas veces experimenta. Entonces, el Señor es consciente de estas realidades, el Señor no es ajeno ni es insensible a la necesidad material humana. Y muchas madres hoy en día conocen muy bien esta presión. Madres que viven al interior de la vida cristiana, que forman parte de una congregación, mujeres fieles al Señor, conocen vivencialmente esta realidad. El temor por no tener lo suficiente materialmente, económicamente, la preocupación constante por la realidad actual y el futuro de sus hijos, el cansancio de administrar recursos continuamente muy limitados, la ansiedad respecto al futuro, qué va a suceder el día de mañana. Entonces la Escritura reconoce esta carga. El mismo Señor Jesucristo habló acerca de la preocupación que diariamente podemos experimentar por causa de la escasez, y nos habla del alimento que Él nos va a proveer por en medio de cualquier adversidad financiera, en medio de cualquier circunstancia compleja de la economía general. El Señor nos dice: no se preocupen por la vida diaria. Si tienen suficiente alimento, si tienen suficiente bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿qué acaso no es la vida más que la comida y no es el cuerpo más que el vestido? Y el Señor también nos enseña que el Padre Celestial conoce nuestras necesidades porque somos sus hijos, y entonces Él las conoce antes de que nosotros las expresemos en un clamor de oración a Él. La viuda de Sarepta había llegado al límite de sus recursos humanos, pero justamente allí comienza a manifestarse el poder que Dios tiene para garantizar la provisión divina a sus hijos. No obstante, la necesidad de esta mujer no solamente era una necesidad financiera. Recuerden que ella era una mujer viuda, y en el contexto del Antiguo Testamento, la viudez implicaba vulnerabilidad social.
Una mujer viuda no solamente era aquella a la cual se le había muerto el marido, sino una que por cualquier causa se encontraba desprovista de la asistencia de la productividad masculina. Una mujer que fue abandonada, una mujer que fue traicionada, una mujer que fue dejada atrás con sus hijos, bíblicamente en el Antiguo Testamento se le conoce como una mujer viuda. Y Dios entonces conoce la circunstancia de esta mujer y sabía que era una mujer vulnerable. Una mujer que socialmente se encontraba desprovista y desprotegida, económica y emocionalmente. Las viudas frecuentemente quedaban desprotegidas y dependían únicamente de la misericordia de la gente, la misericordia ajena. Por esto, en la ley de Moisés, diligentemente, el Señor establece un requerimiento particular para la nación a fin de que no olvidaran a las viudas, porque las viudas, por naturaleza en el contexto social, eran mujeres desprovistas de lo económico, como hemos comentado, y mujeres en continua necesidad extrema. En Deuteronomio 24:17, por ejemplo, dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Es decir, cuando una mujer necesitaba un préstamo para poder solventar la necesidad diaria, el Señor dice: tú puedes tomar en prenda, en garantía de pago de cualquier persona, pero nunca tomes en prenda los recursos o los bienes de la viuda. El Señor estaba resguardando a las mujeres viudas, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios, y por tanto yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Fíjate cómo desde entonces el Señor garantiza bendición a toda persona que de forma sensible identifique la necesidad de una mujer viuda, de sus huérfanos, y entonces extienda de forma misericordiosa una ayuda, un resguardo, algún elemento que le ayude a solventar necesidades inminentes. Cuán importante es que en la congregación como hijos de Dios tengamos esta sensibilidad hacia las mujeres viudas. El Señor nos dice: yo voy a usar tu vida y te voy a bendecir para que puedas continuar siendo bendición a favor de la necesidad de la mujer viuda y de sus huérfanos. En el 20 dice: cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Es decir, cuando se daba la cosecha, todo lo que quedaba caído en la tierra, todo aquello que era producto de la tierra, todos los frutos que no eran recogidos o que eran recogidos y se caían o no habían sido cosechados, hermanos, tenían que ser solamente para el consumo de las viudas, sus huérfanos y los extranjeros. Pero la necesidad de esta mujer, hermanos, obviamente no solamente era material. Seguramente esta mujer conocía profundamente también la soledad, el cansancio y el temor. Situación que muchas madres cristianas experimentan el día de hoy. Mujeres que sostienen el hogar prácticamente solas. Madres que oran sin el respaldo espiritual de un esposo comprometido con la vida de fe. Mujeres agotadas emocionalmente. Esposas que sienten poco reconocimiento de parte de sus maridos. Madres solteras o viudas que enfrentan diariamente enormes responsabilidades. A menudo estas cargas suelen ser invisibles para otros, pero nunca, hermanas, nunca son invisibles para Dios. Así que si tú estás cursando o has cursado, o en algún momento en el futuro ingresas a una escena en la cual te veas, te percibas en soledad, llevando al frente la carga espiritual y aún económica de tus hijos, de tu casa, de tu hogar, y aun cuando creas que en tu soledad absolutamente nadie puede tener el nivel de profundidad sensible para extenderte un brazo que te abrigue, que te acoja, un corazón que te comprenda, quiero decirte que efectivamente tu sufrimiento puede ser invisible para la sociedad, pero nunca es invisible para Dios, jamás. El Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Ese es un texto que las mamás solas tendrían que aprenderse. Salmo 68:5: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Entonces la Escritura revela continuamente ese cuidado especial que el Señor tiene hacia quienes atraviesan
situaciones de vulnerabilidad. Dios ve, hermanos, y conoce nuestras cargas ocultas. Hay un detalle muy hermoso en el relato, porque antes de que Elías llegara, Dios ya había hablado acerca de esta mujer. Dios ya sabía cómo iba a sustentar la vida material, alimenticia del profeta, en esa condición que también el profeta experimentaba en medio del juicio de Dios. El profeta no había pecado en contra de Dios. El profeta hasta ese momento había experimentado de forma correcta la fidelidad del Señor, le había servido, había sido fiel, había matado a más de 400 profetas de Baal, un hombre fiel al Señor. Pero en medio del juicio, el profeta también se encuentra en esa condición, en ese ecosistema, digámoslo así, de escasez y necesidad por la falta de agua, por la falta de lluvia. Pero en medio de esa circunstancia, el profeta fue provisto y fue sustentado por Dios, porque Dios es un Dios justo. Y esa es una de las garantías que tenemos como iglesia, como pueblo del Señor, que en la medida en la cual nosotros perseveremos en medio de la injusticia social, en fidelidad y en búsqueda real de parte de Él o hacia Él, el Señor garantiza que en medio de la convulsión social, el Señor nos establece en una condición de resguardo y protección. En medio de las balas, en medio de la corrupción, en medio de la injusticia, el Señor tiene vías, tiene conductos de provisión, de resguardo y seguridad para la vida de sus hijos. Entonces, la viuda no sabía todavía lo que iba a suceder, pero Dios ya estaba obrando. Y esa es una verdad que tiene que consolar nuestro corazón. Antes de que la necesidad alcance su momento más oscuro, Dios ya está trabajando en medio de esa necesidad. Antes de que llegue la necesidad en su condición más extrema o más cruel a tu vida, hermano, hermana, Dios ya está trabajando a tu favor. A veces las madres creyentes pueden sentirse invisibles porque parecería que nadie nota su cansancio o que nadie comprende sus lágrimas o que nadie conoce ni percibe sus luchas internas. Pero hermanas, Dios sí las conoce, Dios las ve y sabe perfectamente cuál es la condición de tu corazón, sabe cuáles son los retos de tu fe, sabe cuáles son los desafíos para tu vida cristiana, para tu vida de fe que estás enfrentando por causa de las condiciones medioambientales. Dios sí las ve, tal como lo hizo con Agar. ¿Se acuerdan de Agar? Esta mujer con la que ¿quién? Abraham tiene un hijo fuera de la voluntad de Dios. Y entonces Agar le da por hijo a Ismael, ¿verdad? Que no era el hijo de la promesa, pero era el hijo de Abraham finalmente. Y aun cuando por las circunstancias que se registran en la escena social y de convivencia familiar, una vez que nace Isaac, es necesario que Agar y su hijo Ismael salieran de la protección directa de Abraham, Dios no deja sin protección a Agar y a su hijo. Les garantiza provisión y protección. Y también de Ismael, Dios hace una nación grande, muy poderosa, guerrillera, que lamentablemente hoy en día, hermanos, desde la historia antigua, son enemigos del pueblo de Dios. Pero Dios no dejó sin resguardo y sin protección a esta mujer llamada Agar. Lo hace también con Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Esa mujer que sube al templo y derrama su corazón delante de Dios. El sacerdote Elí, insensible de la condición espiritual de esta mujer y del dolor de su corazón, la toma por una mujer ebria, le dice: digiere tu vino y vete de aquí. Y esa mujer le dice, le apertura el corazón, le dice: no soy una mujer ebria, soy temerosa de Dios, estoy rogando, llorando a Dios por el hijo que no he tenido. Ese era un dolor interno, profundo, personal, íntimo de esta mujer. Y Dios, cuando conoce, aun cuando lo sabía por anticipado, pero lo recibe de la boca y del corazón de esta mujer, entonces Dios corresponde su oración y le da lo que pidió. Entonces vemos la sensibilidad de Dios hacia el sufrimiento silente que muchas veces experimentamos. Conocemos de la sensibilidad y el cuidado y la omnisciencia de Dios hacia la profunda necesidad silente, el sufrimiento silente, silencioso que muchas madres solas experimentan. O que madres con un hombre indefinido espiritualmente igualmente experimentan en lo íntimo de su corazón, soledad espiritual. El momento más impactante del relato ocurre cuando Elías le pide a la viuda que prepare primero comida para él. Humanamente la petición parecía absurda y también injusta, porque esta madre apenas tenía lo suficiente para una última comida para ella y para su hijo.
Sin embargo, el profeta le dice algo importantísimo en el versículo 13. Él dice: no tengas temor, no tengas temor. Esas palabras aparecen constantemente en la Escritura, hermanos, cuando Dios llama a su pueblo a confiar en Él en medio de circunstancias que parecen sin solución, circunstancias que parecen imposibles. La obediencia a Dios en medio de la escasez, en medio de la necesidad extrema, es un escenario que apertura la gracia para que Dios desde el tercer cielo pueda manifestar su poder y su amor, su misericordia a favor de nuestras vidas. La viuda tenía dos caminos, hermanos: aferrarse desesperadamente a la última provisión que poseía, comerla a ella y comerla a su hijo, y hacer lo que le dijo al profeta: después nos dejaremos morir porque no hay más alimento. O bien confiar en lo que Dios le dijo a través del profeta: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y lo que hizo la viuda fue decidir creerle a la palabra del profeta. Ella le otorgó y reconoció la autoridad divina que tenía la palabra salida de la boca de ese hombre de Dios. Esa mujer seguramente nunca había visto a Elías, pero en algún sentido espiritualmente percibió la autoridad divina que tenía sus palabras, la promesa que representaba salida de la boca de ese hombre de Dios, y finalmente decide obedecer a la palabra que ella reconoció provenía de Dios. Decidió creer. Su obediencia no nació de la abundancia, hermanos. Su obediencia no nació de las situaciones ya resueltas, sino precisamente de la profunda necesidad. Y eso es lo que hace tan extraordinaria la fe de esta mujer, y por lo tanto es un modelo, es iconográfico para todas las mamás hoy en día y para la iglesia en general. La Escritura enseña que la fe genuina, hermanos, frecuentemente se desarrolla precisamente en medio de la prueba. Y que la prueba es una dinámica que Dios utiliza, un mecanismo en sus manos para poder hacer verificable ante nuestra propia conciencia cuál es la condición de nuestra fe. Si la fe existe o no existe. Santiago 1:3 dice que la prueba de nuestra fe, lo que Dios prueba es nuestra fe. Y si somos aprobados en nuestra fe, esa prueba pasada, esa prueba acreditada, va a generar en nosotros paciencia. Y dice que la paciencia debe de generar una obra perfecta, cabal, completa, terminada. Llevarnos a ser hombres y mujeres cabales en nuestra vida espiritual. Y Dios va a utilizar diversas pruebas, diversas circunstancias, hermanos, con el único propósito de edificar nuestra capacidad de creer en Él en medio de situaciones adversas, en medio de situaciones muy difíciles. Y siempre vamos a tener una disyuntiva, una bifurcación de caminos. O hacemos aquello que creemos nos puede resolver de forma inmediata el problema, pero en el futuro no tenemos ninguna garantía, o obedecemos la palabra de Dios que nosotros hoy conocemos a través de la Escritura, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan en el monte de la transfiguración? El Señor Jesucristo es desvestido de su humanidad, reluciente y refulgente en su gloria. A un costado el profeta Elías y a otro costado Moisés representando la ley, y Elías precisamente representando a los profetas. Y en esa condición gloriosa, en esa condición extraordinaria, la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia, a Él oí. Es decir, la ley ya no va a poder llevarles, como nunca pudo hacerlo, a una verdadera relación conmigo. La ley es el ayo, la ley es el instructor que los conduce a Jesucristo. Y todos los profetas apuntaban a Jesucristo. Por lo tanto, Él es el cumplimiento, a Él escuchen. Hoy todas las promesas, hermanos, que se encuentran reservadas para nosotros, se encuentran de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer, esta viuda de Sarepta, no tuvo al Señor Jesucristo frente a ella, no se le personificó al Señor Jesucristo de forma preencarnada. Sin embargo, tuvo un portavoz, y la mujer fue sensible para reconocer la voz de Dios a través de ese portavoz, a través de ese profeta. Hoy nosotros, hermanos, tenemos al Señor Jesucristo, quien habla a través de su Espíritu Santo, habitando dentro de nuestras vidas, para reconocerle y entonces tomar la decisión
en esa bifurcación de caminos, en esa división de caminos, si caminaremos tras de las cosas que aparentemente resuelven de forma inmediata nuestra necesidad, sin que tengamos ninguna garantía del futuro, o bien caminamos sólidamente poniendo los pies en la palabra de Dios, viviendo la verdadera fe, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nuestras vidas. Entonces la Escritura enseña esto, que la fe genuina frecuentemente se desarrolla en medio de las pruebas. Muchas madres creyentes viven precisamente así, de esta forma. Continúan sirviendo a sus hijos, continúan sirviendo a sus esposos, aún a sus padres enfermos, aunque estén muy cansadas, tristes o frustradas, pero nunca se detienen. Siguen adelante, siguen adelante, siguen adelante. Siguen orando, aunque estén desanimadas. Perseveran, aunque no reciban ningún tipo de apoyo. Continúan guiando espiritualmente a sus hijos, aún en medio de profundas luchas personales. Esa perseverancia silenciosa, hermanas, tiene un enorme valor delante de Dios. El temor no debe de gobernar el corazón. Elías le dice a esta mujer, no tengas temor, no tengas temor. El temor es una de las cargas más frecuentes en el corazón de muchas madres y de madres solas. Temor al futuro, temor por las circunstancias económicas, como ya comentábamos, temor por lo que va a suceder con los hijos, temor a no ser suficientes para sus hijos, temor a fracasar. Pero el Señor constantemente llama a su pueblo a descansar en su fidelidad. Recuerden que Jesús declaró en Mateo 6:26, miren las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová todo el tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, porque lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, porque busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La confianza cristiana, hermanas, no significa ausencia de dificultades, sino certeza de que Dios permanece presente en medio de estas dificultades. Esa es la vida de fe. La vida de fe no te garantiza y por supuesto no te ofrece una vida carente de circunstancias adversas, pero sí te ofrece la certeza de que Dios permanece presente en tu vida en medio de esas necesidades o angustias. Entonces, después de escuchar la palabra del profeta, ¿qué hace la viuda, hermanos? La viuda obedece. Lo que le dijo el profeta, eso hace. ¿Y qué sucede a continuación? La viuda vio un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en el curso natural de la vida. Hay una condición natural de existencia para todos nosotros. Nosotros no podemos sino movernos en este ambiente natural. Cuando viene el poder del Espíritu Santo, una vez que hemos escuchado con fe el Evangelio y hemos recibido al Señor Jesucristo, comenzamos a vivir una vida sobrenatural. ¿Por qué? ¿En qué incide o reside la sobrenaturalidad de la vida del Hijo de Dios? En que la Escritura, que en el pasado era una enramada encrucijada, imposible de decodificar para la inteligencia humana, comienza a ser revelada. El velo es corrido y el Espíritu Santo comienza a iluminar las verdades, glorias, misericordias, gracia, maravilla de nuestro Dios a favor de nuestras vidas, primeramente a través de la obra gloriosa de redención en la cruz del Calvario, y a partir de ahí toda la forma en la que natural y sobrenaturalmente Dios cuidará nuestra vida amorosamente. Somos llamados a una vida sobrenatural en medio de una condición natural de vida. Somos llamados a entender que Dios va a operar su intervención sobrenatural en el curso natural de nuestras vidas cada ocasión que sea necesario, conforme a sus propósitos en gloria. Porque nuestras vidas, hermanos, están en esta tierra con el
principal propósito de operar a favor de la glorificación del nombre de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo tiene esa proposición particular en su advenimiento a nuestra condición humana. Él viene con un propósito particular que es glorificar al Señor Jesucristo. ¿Y cuándo es glorificado en nuestras vidas el Señor Jesucristo? Cuando nosotros vamos progresando en ser cada vez más parecidos en nuestra vida práctica y cotidiana en la santidad que Él nos dejó cuando nos rescató de la condición de perdición. Él nos hace santos. Nosotros recibimos su santidad posicionalmente. Él recibe nuestra culpa. Él es juzgado y nosotros somos libertados. En el momento en el cual somos libertados, igualmente de forma inmediata recibimos una santidad que nunca hemos vivido, pero a partir de ese momento el Espíritu Santo nos habita y comienza a facultarnos, poniendo en nuestro corazón el querer y el hacer por su buena voluntad, para que cada día en comunión con Dios a través de su palabra y la oración vayamos siendo fortalecidos para parecernos cada vez más y más a Dios, a Jesucristo en su carácter. Eso se llama santificación. El proceso cotidiano en comunión con Dios por el Espíritu Santo de parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién hace eso en la vida del creyente? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo glorifica al Hijo cuando en el creyente va generando el carácter del Señor a partir de su redención. Comenzamos a vivir una vida sobrenatural. Esta mujer no fue sujeta en ese momento de la historia todavía de la gloria de la redención, porque la obra de Cristo no se había consumado en la cruz del Calvario. Sin embargo, esta mujer ve un milagro, la intervención sobrenatural de Dios en el curso natural de su vida. ¿Por qué? Porque fue obediente a la palabra del Señor en medio de su escasez, en medio de su dolor, en medio de su soledad, en medio de sus conflictos existenciales, en medio del nivel más extremo de hartazgo por la circunstancia adversa. Esta mujer decide ser obediente a Dios. Es el camino por el que opta en la bifurcación de caminos, obedecer a Dios. Pase lo que pase, estoy al borde, en el límite de la vida, decido obedecer a Dios. Lo hace. ¿Y cuál es el resultado? Ve el milagro de parte de Dios. Verso 15, entonces ella fue e hizo. Y como le dijo el profeta Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Tenía unos cuantos gramos de harina, unos cuantos mililitros de aceite. Sin embargo, el pan y la provisión, ¿de dónde salieron? De esa vasija, de esos depósitos. ¿Cómo sucedió? Si eran unos cuantos mililitros y miligramos de provisión. Sobrenaturalmente el Señor lo hizo. La intervención sobrenatural de Dios en el curso natural de la vida de esta mujer. Muchas veces, hermanos, queremos experimentar primero la provisión para después obedecer. Pero en muchísimas ocasiones Dios nos llama primeramente a confiar. Y esa es la fe. Hacer antes de ver. Pero no es hacer cualquier cosa. Porque la fe, hermanos, no es un salto al vacío. No. La fe es un caminar confiado en el sólido pavimento de la palabra de Dios. La verdadera fe no es ciega, tampoco es irracional. La fe demanda una evidencia en la que se pueda creer y confiar. La evidencia de quién es Dios, de su amor por nosotros, el cuidado sobre nuestras vidas y lo que Él nos pide que hagamos, verlo con claridad. ¿En dónde? En su bendita palabra. Por eso, las personas que viven lejanas, distantes, ausentes o itinerantes en contacto con la palabra de Dios, es imposible que experimenten y desarrollen una vida de fe. Imposible que la vida, aun siendo un hijo de Dios, la vida de esa persona, itinerante en su contacto con la palabra de Dios, inconsistente en su búsqueda de la palabra de Dios, o simplemente ya distanciado del estudio de la Escritura, pueda desarrollar fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. En el contexto entendemos que esta fe a la que hace alusión Romanos es la fe para salvación en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, pero la fe obedece para todas las demás áreas de la vida del Hijo de Dios. Y de la misma forma en la que por el oír el Evangelio nosotros creímos en fe y fuimos salvos por la gracia y tuvimos ese evento real hecho manifiesto en nuestra vida, la salvación milagrosa de Dios a través de Cristo para nosotros, todo lo demás que sucede en la vida cristiana tiene la misma metodología. Es a través de la fe que viene
por el oír la palabra de Dios. Si tú no eres consistente y formal en tu búsqueda del conocimiento de quién es Dios, en su palabra, en la meditación escritural, entonces, hermano, hermana, jamás podrás desarrollar una vida de fe. Y a lo que tú sueles llamarle fe, más bien simplemente son saltos al vacío, sin ninguna garantía de resultados. La fe no es un salto al vacío. La fe es tomar una decisión directamente en la línea directa de lo que dice la Biblia. Por lo tanto, no es un salto al vacío, es un caminar en el sólido pavimento de la palabra de Dios que no pasa ni perece y es perfecta y convierte y transforma el alma. Es caminar en las palabras del Señor. De la misma forma que esta mujer caminó tomando decisiones en la palabra del profeta, palabra de Dios. Así ocurrió también con Israel frente al Jordán, ¿se acuerdan? Los sacerdotes tuvieron primeramente que entrar y después las aguas se iban a detener. Pero ellos primeramente tenían que poner el pie en el Jordán sin que las aguas se hubiesen detenido. Obedecieron y vieron el resultado sobrenatural. Entonces la obediencia basada en la fe abre ese espacio para contemplar la fidelidad de Dios. Este relato concluye diciendo en el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces vemos cómo durante todo este tiempo de escasez, producto del juicio de Dios por la idolatría del pueblo, esta mujer fue sostenida todos los días, ella y su hijo, por la palabra de Dios. Es interesante notar que Dios no llenó inmediatamente la casa de esta mujer con abundancia, si te das cuenta. No es que Dios con un tris, ¿verdad?, con una mención particular y específica, haya dotado completa y abundantemente las alacenas de esta mujer. No lo hace de esta forma. No fue una abundancia visible, pero sí proveyó constantemente lo necesario para cada día de subsistencia. Así había ocurrido también con el maná en el desierto. ¿Se acuerdan? En Éxodo 16, Dios le dice al pueblo que levanten solamente lo que requieren para la provisión de ese día, pero nunca para el día siguiente. Y cuando recogían para el siguiente día, ¿qué pasaba con el maná? Se aguzanaba, se echaba a perder. Y Dios les enseñó a depender durante 40 años de su gracia cotidiana. Su gracia cotidiana. Dice el Señor Jesucristo que cada día trae su propio mal. Por eso todos los días nuestra fidelidad a Dios tiene que estar manifiesta a través de una búsqueda genuina de Él, a través de la consulta de quién es en la palabra, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios y a través de la oración. Esa simbiosis comunicante que hoy tenemos por ser sus hijos redimidos por gracia con Dios. Él nos habla a través de la palabra, nosotros le hablamos a través de la oración. Y muchas veces, hermanos, el Señor sigue obrando de esta misma forma, dándonos tal vez no la llenura total y pletórica y sobreabundante en las alacenas. Qué hermoso cuando Dios lo hace de esta manera, pero muchas veces Dios lo que hace es mostrar su fidelidad cotidiana dándonos la subsistencia para cada día, y eso nos lleva a entender la importancia de la buena administración de lo que Dios nos da. Nada de lo que Dios nos da, hermanos, es para desperdiciar, absolutamente nada. La gracia de Dios, hermanos, no se desperdicia. Aun cuando sobra en tu vida, la gracia se usa para los fines que Dios la dio. ¿Se acuerdan cuando el Señor multiplica panes para 5,000? Primer evento, y después, segundo evento milagroso, para 4,000. En la primera ocasión, después de que todos se sacian de panes y de peces, le dice a los discípulos, recojan todos los sobrantes de comida. ¿Y cuántos cestos se llenaron? 12. Y la segunda ocasión, ¿cuántos cestos se llenaron? 7, hermanos. El Señor pudo haber dejado lo que restó de panes y de peces tirado en el campo. El Señor dice, no se desperdicie nada de lo que vino del cielo. Porque ese niño tenía solamente unos cuantos panes y unos cuantos peces, hermano. Evidentemente el niño no fue la fuente. El niño fue la puerta de entrada a la gracia de Dios a través de la fe del Señor Jesucristo. Ese pan que proveyó para alimentar hasta saciarse a 5,000 y después a 4,000, hermanos, provino directamente del cielo. Nada de lo que viene del cielo es para desperdiciarse. Y el Señor nos enseña a administrar su gracia, muchas veces proveyéndonos para las necesidades cotidianas. Pero ahí está su fidelidad, y ahí está su gracia, y ahí está su bendición
producto de la obediencia por la fe. Dios nos da gracia para el día de hoy. Puedes pensar tal vez, hermana, mamá, sobre todo mamás solas, que ya no tienes fuerza para el día de mañana. Mira, no te preocupes por el día de mañana. Dios tiene fuerza para tu vida el día de hoy. Tiene sustento para tu vida el día de hoy. Tiene gracia para tu vida el día de hoy. Lamentaciones 3:22 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si hoy tuviste la misericordia de Dios, es la evidencia anticipada de que mañana, hermana, tendrás a tu favor la misericordia de Dios. Si hoy tuviste la provisión de Dios, es la evidencia garante de que mañana también tendrás la bendición de Dios en tu mesa, en tu alacena, con tus hijos, la gracia, el conocimiento, la sabiduría, para poder abastecer no solamente en lo emocional, no solamente en lo material, también en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental a tus hijos, generando en ellos una crianza que apunte su atención hacia ese Dios que es fiel. Cada día trae su propio mal y por lo tanto las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces la provisión divina no solamente es material, hermana. Dios sostiene el corazón cansado. Dios sostiene el alma herida y la sana. Pero necesitas depender de Dios. Necesitas ir a la fuente de provisión, pero también a la fuente de sanidad, que es la palabra de Dios. Tal vez la condición de soledad, si es tu caso en la que te encuentras, ha dejado herida tu alma. Bueno, Dios es la fuente de provisión, pero también de sanidad. El Señor tiene provisión para tu mente agotada. El Señor tiene provisión para tu fe debilitada. El Señor continúa fortaleciendo a las mujeres que lloran en silencio, que sufren en soledad, a las mujeres que oran en lo secreto, a las madres que sirven sin ser reconocidas, pero continúan confiando, aunque estén cansadas, tristes o frustradas. Finalmente, la historia de Sarepta apunta más allá del alimento físico. La verdadera necesidad humana no solamente es de pan, hermanos. La verdadera necesidad humana es de Dios. En Juan 6:35, Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Solamente Cristo puede llenarte verdaderamente, hermana, mamá. Porque aun cuando no seas una mamá sola, entendemos que tu forma de vida y sufrimiento muchas veces ni siquiera puede ser alcanzado en la comprensión de la condición viril, la condición masculina. La mayor parte de los hombres, cuando los hijos crecen, comienzan a tener actividades fuera de casa y comienzan a llegar en ciertas horas en donde el padre puede conciliar el sueño de manera perfecta, pero la mamá no. La mamá permanece despierta. Y la mamá permanece en oración, en intercesión, recordando las promesas del Señor. Es un tipo de sufrimiento que vive la mujer en soledad y el hombre no lo comprende, y los hijos menos. Nadie sino la mujer. Entonces no es un mensaje solamente para las mujeres abandonadas, solas o viudas. Es un mensaje para esa experiencia materna que todas experimentan a partir del momento en el que saben que han sido el depósito de una vida de parte de Dios en su interior. En ese momento comienza la preocupación de la madre, y es una preocupación silente. La primera preocupación de una mujer cuando se sabe embarazada es que venga bien, que venga bien. Y lo primero que le pregunta al médico una vez que está ante estas modernidades de los nuevos ultrasonidos, donde ya se detecta el sexo del bebé antes de nacer, evidentemente en el claustro materno, ni siquiera es mujercita o niño. La primera pregunta generalmente de una mamá es: ¿viene bien? ¿Tiene sus dos manos, sus dos brazos, sus dos oídos? ¿El corazón le late? ¿Viene bien? El sexo finalmente es una circunstancia secundaria. Esa es la preocupación que experimenta la madre desde el momento en el que sabe que lo es, aunque el niño no haya salido de su vientre, y el resto de su vida, una madre la transita en el sufrimiento silente, en la oración silente, en la intercesión silente. Muchas veces por las experiencias, hermanas, en el vacío del alma, en la soledad profunda y en el cansancio interior.
Por eso la historia de esta viuda de Sarepta nos recuerda que Dios jamás abandona a las madres que confían en Él. Tal vez hoy muchas mamás se sienten agotadas, o emocionalmente vacías, o económicamente preocupadas, o espiritualmente cansadas y agobiadas, o están simplemente caminando solas. Pero el Dios de Sarepta de Sidón, hermanas, sigue siendo el mismo. El Dios que proveyó la vasija y la tinaja de esa mujer sigue siendo el mismo Dios. El Dios sensible que se compadeció de su circunstancia sigue siendo el mismo Dios. El Dios que amó a esa madre y a su hijo sigue siendo el mismo Dios. Él sigue viviendo en medio de las circunstancias donde, a pesar de su condición extrema o cruenta, se manifiesta fe y obediencia. Él sigue sosteniendo y sigue proveyendo. Así como la harina no escaseó, ni el aceite menguó, la gracia de Dios tampoco se agotará para quienes perseveran confiando en Él. Porque aun cuando las fuerzas humanas, hermanas, se terminen, la fidelidad del Señor permanece para siempre. Y nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que para todas esas mamás que han lidiado su experiencia de vida materna en medio del dolor, del silencio, de la soledad, del agobio, la escasez, en medio del temor por el mañana, ¿qué va a suceder con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar si yo no soy suficiente para lo que ellos necesitan? Hermanas, les quiero decir que el Señor está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y que todo su esfuerzo, toda su dedicación, todo su sacrificio nunca caerá por tierra. Para el Señor, hermanas, este sacrificio como madres creyentes, madres que le han creído, madres que han decidido obedecer en medio de la adversidad y las muchísimas complejidades de un mundo lleno de contrariedades, esa fe para el Señor le genera ternura, conmueve el corazón de Dios e inclina el corazón de Dios hacia sus vidas. Hermanas, mamás no están solas. Dios va delante de ustedes como un poderoso gigante. Y oramos porque el Señor dé sensibilidad al corazón de sus hijos y al corazón de sus esposos, para quienes tienen un esposo, para que podamos acompañarlas en esta gloriosa labor de la gracia de Dios a favor de nuestras vidas, que es su maternidad. El amor más semejante de Dios en la tierra por la humanidad, redimiéndola, es el amor de una madre sacrificándose por sus hijos sin esperar nada a cambio. Dios nos dé sensibilidad a los esposos y Dios nos dé sensibilidad a los hijos. Que Dios las bendiga eternamente, benditas madres. Vamos a orar. Voy a pedir a todas las mamás que se pongan de pie. Todas las mamás que se pongan de pie. Y vamos a hacer lo que hacemos cada año. Si tú estás aquí, hijo, acércate a tu mamá, por favor. O esposo, hijos y esposos, por favor, acérquense a las mamás. Están de pie. Rápidamente, adolescentes, por favor, jóvenes, acérquense a sus mamás. Los niños están arriba, evidentemente los niños no. Pero si tu mamá está aquí de pie, acércate a ella. Si tu esposa está de pie, acércate a ella. Y voy a pedir por favor que las abracen. Que las abracen. Y vamos juntos a orar por ellas. Vamos juntos a orar por ellas. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Nuestras vidas sin duda no serían las mismas sin ellas. Es imposible que pudiéramos tener un encuentro sensible con tu amor antes de la redención en Cristo sin la presencia de estas mamás. Pero si hoy podemos, Señor, conocer que tú eres un Dios que ama, que se sacrifica y que salva para salvarnos, que salva, a través de ese sacrificio en la cruz. Señor, muchas veces no es por el amor de un padre que es tan imperfecto, sino por el amor de nuestras madres que, aun siendo imperfectas, se entregan y se sacrifican incondicionalmente.
Gracias, porque sin ellas no seríamos quien hoy somos. Gracias, Señor, porque la poca o mucha sensibilidad que hoy tenemos seguramente no existiría sin ellas. Te pedimos que las guardes y que las bendigas, las sigas fortaleciendo, y que pongas en el corazón de los hombres e hijos quienes les acompañamos, esposos e hijos, Señor, la sensibilidad para entender el sufrimiento y el amor sacrificial que has puesto en sus corazones, y que puedan ser acompañadas por nosotros con una actitud comprensiva, con una actitud amorosa. Que haya siempre de tu parte en nuestros corazones honra, obediencia y amor para ellas, y en nuestros bolsillos recursos para bendecirlas, suplirlas y darles, Señor, lo que necesiten. Padre, bendice a nuestras madres, líbralas del mal. Pedimos para ellas vida larga, llena de tu gracia, Señor, llena de tu amor, llena de tu provisión, llena de sabiduría, inteligencia, doctrina, iluminación de lo alto, para que te puedan servir de la forma en la cual tú seas gratificado y glorificado. Bendícelas, mi Dios, y líbralas del mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un beso a sus mamás, denle un beso a sus esposas, díganle cercano a sus oídos: gracias mamá, gracias esposa, perdóname por ser insuficiente como hijo, por ser incomprensivo contigo, por no ser sensible como esposo. Perdóname, perdóname. Dios les bendiga a todos. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento, por favor. Muy bien. El mundo está asfixiándome, Señor, y cuando siento que voy al trabajo y veo la maldad en mis familiares, en mis amigos, en gente que no tiene temor de ti, muchas veces sentimos que nos asfixiamos. Pero ahí podemos clamar, en ese lugar podemos orar, y tu paz y tu presencia viene a nuestra vida, Señor, porque tú oraste por nosotros, no para que nos sacaras del mundo, sino para que, estando en el mundo, no nos contaminemos de él. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna?